Ya, recuerden que las clases de historia las grabamos por si alguien falta o no puede verla o quiere repasar la clase después. Yo les comparto el enlace que va a estar en YouTube para poder verlo, ¿ya? Entonces, ahora, Profe, todo este cosa se escribe. no, todo no, una parte vamos a escribir. El resto yo les voy a compartir la presentación en el mismo grupo donde les mandé el link, ¿ya? Así que es una parte la que van a escribir. Yo les voy a decir qué parte van a escribir. Entonces vamos a comenzar ya oficialmente con las clases de historia de séptimo año básico. La materia que tenemos que ver ahora es lo que quedaba pendiente, pero materia nueva de sexto para finalizar sexto, y yo creo que más o menos alrededor de mediados o finales de mayo a más tardar ya vamos a empezar con la materia propia de lo que es séptimo, porque tenemos que terminar un ciclo o un proceso para poder seguir con el otro, ¿ya? Entonces, el objetivo de la clase de hoy es, nosotros llegamos el año pasado y estuvimos repasando lo que fue Chile, cómo se estaba construyendo hasta el año 1861, que fue lo último que repasamos la semana pasada. Entonces ahora lo que nos corresponde ver es conocer las principales características de los gobiernos liberales, que va a ser el siguiente periodo de la historia de Chile, entre 1861 a 1891. ¿Ya? Es un periodo de 30 años. Entonces, primero tenemos que conocer lo que fue la República Liberal. Lo que viene después de esto es lo que van a copiar en el cuaderno, ¿ya? Dice, entre 1861 y 1891 se expresan en Chile cada vez con más fuerza las nuevas ideas liberales que demandaban cambios a la sociedad conservadora, a los que gobernaban antes, a los que eran los más ricos, etcétera, y portaliana de la época. Se viven en Chile transformaciones políticas, sociales y económicas. Se comienzan a generar los primeros grandes debates en torno a cómo delimitar los poderes del presidente, o sea, ponerle reglas y normas a los que ejerzan el cargo de presidente y aumentar las atribuciones o el poder que podían tener los del Parlamento, o sea, en este tiempo los senadores y los diputados. Disminuir progresivamente el poder de la Iglesia Católica en el ámbito político hasta llegar a la separación del poder civil y del poder religioso. Uno de los principales cambios que se va a formar en este tiempo es que antes de este periodo, antes de la separación del poder político y el poder religioso, va a ser que antiguamente, por ejemplo, cuando se inscribían a los niños cuando nacen, se inscribían en las iglesias. Hoy en día se va al registro civil. Antiguamente tú solo podías pedir que sepultaran a una persona cuando moría en una iglesia. Ahora tú eso lo haces en un cementerio, y en un cementerio que es municipal o privado también, pero en un cementerio. Antes tenía que hacerse en la iglesia. Todos los trámites se hacían en las iglesias, pero hoy en día vemos que ya hay muchas cosas que no se hacen en las iglesias. Entonces se logró separar el poder civil, el poder de las instituciones, del poder religioso o el poder de las iglesias. La república conservadora, que fue lo que vimos anteriormente, o autoritaria, que se había consolidado con la Constitución de 1833, dio paso a la república liberal, que, como indica su nombre, estimulaba un mayor liberalismo en Chile, o sea, ser más libre, y sobre todo empezaron a aparecer personajes políticos más jóvenes. Así, entre 1861 y 1891 se aprobaron leyes que buscaban limitar la influencia de la Iglesia en la sociedad y en la política chilena. Ya estos 30 años van a ser así, de avance en Chile, en donde el presidente va a ir perdiendo poder y van a ganar poder los diputados y los senadores, y también donde la iglesia
no va a ser tan importante como lo había sido hasta unos años atrás. ¿Ya? Esto es lo que tienen que copiar en el cuaderno. El esquema que se está proyectando en este momento. ¿Cuál profe debo escribir? Se tiene que estar proyectando una imagen en donde hay un esquema Profe, que solo había hecho clase de historia y geografía. Sí, se ve todo verde, no sale la letra. no sale las letras. Ya, entonces, Todo verde. Solo sale puro verde. ya, a ver, déjenme ver. Ya, porque ahora yo estoy viendo lo mismo que ven ustedes y quiero ampliar la imagen a ver si se arregla o no. ¿Se alcanza a ver ahí o todavía se sigue viendo en verde nomás? Lo cambió. Yo lo veo. Yo Ya, veo el esquema. ya. La idea es que puedan copiar ese esquema en el cuaderno, ¿ya? ¿Cuál es el coso que está mostrando? Sí, el que está, que aparece de color, cuadritos de color azul, cuadros de color naranjo y cuadros de color blanco. Ya, eso es lo que tienen que copiar en el cuaderno, ese esquema que aparece ahí, que dice arriba periodo liberal, después aparecen los presidentes que hubieron en este periodo, que fue José Joaquín Pérez, de 1861 a 1871, Federico Errázuriz, de 1871 a 1876, Aníbal Pinto, de 1876 a 1881, Domingo Santa María, de 1881 a 1886, y José Manuel Balmaceda, de 1886 a 1891. Y lo que dice, lo que aparece debajo. Nada, mejor le escribo normal. Ya, para eso vamos a tener 10 minutos para poder copiar eso. Yo tengo las 11:27, a las 11:37 continuamos, ¿ya? Permítame un poquito, lo voy a achicar porque está pidiendo ingresar a alguien. Y les agrando la presentación al tiro. Si a alguien no la puede ver o le aparece muy chiquitito o no por las pantallas de los teléfonos, recuerden que al terminar la clase yo comparto la presentación y ahí igual van a tener el esquema como para poder copiar en el cuaderno si es que les complica mucho hacerlo ahora. Pero tienen 10 minutos los que lo estén copiando en este momento en el cuaderno, ¿ya? Profe, ¿qué pasa si se me pierde el lápiz? Malo eso, porque debería haber un lápiz a mano. Gran cosa. Ya, 10 minutos, chicos.
Ya estamos en el tiempo. ¿Todos listos? No, profe. Profe, una pregunta que es bastante ¿Sí? rápida. Profe, el que dice política, comedia y sociedad, son poquitas la letra baja. Lo voy a ponerle más grande que se no se ve bien. Sí, lo que pasa es que ese es el tamaño que me permite proyectar. No me deja proyectar más grande. Entonces lo que pueden hacer es dejar el espacio y después cuando yo les comparta la presentación, ahí lo van a poder ver en más grande y ahí lo terminan de completar. ¿Ya? Entonces, les había nombrado los presidentes que van a gobernar en este periodo liberal y vamos a tener que en 3 líneas es donde se van a enfocar ellos o en 3 ideas para ir haciendo leyes y viendo cómo va cambiando la sociedad chilena en estos 30 años. En la política se van a realizar reformas a la Constitución de 1833, o sea, se van a hacer cambios para que la Constitución vaya cambiando a medida que va cambiando el país. También van a aumentar los derechos y las libertades políticas. Y también va a haber un fuerte conflicto entre el Estado y la Iglesia Católica. ¿Ya? En la parte de la economía va a existir una mayor exportación de las materias primas, que eso lo vamos a ver en detalle en la siguiente clase cuando veamos la Guerra del Pacífico. Ahí vamos a ver el tema de la exportación de materias primas. Y van a haber inversiones en obras públicas y en industria. Va a empezar a existir la idea de que hay que mejorar las ciudades, hay que construir edificios, hay que hacer cosas para el bienestar de la gente, como por ejemplo pavimentar calles, alumbrado público, etc. Y en cuanto a la sociedad en estos 30 años, va a haber un conflicto en la élite, entre los más ricos, entre los conservadores y liberales. Los conservadores van a ser los que van a tener las ideas antiguas y los liberales los que van a querer hacer cambios en el país. También va a aumentar el proceso de migración campo-ciudad y va a haber un aumento en los sectores medios y el nacimiento del proletariado. Todas estas cositas que son como más sueltas, por ejemplo, la inversión en obras públicas, el aumento de la migración campo-ciudad y el nacimiento del proletariado, para que no perdamos tiempo en las clases, yo ya les había hecho el comentario de que vamos a ir haciendo, al igual como le vamos a robar la idea al profe Julio, vamos a ir haciendo cápsulas de unos 5 a 7 minutos, más o menos, 10 máximo si el tema es muy largo, muy grande, para ir explicando o hacer una explicación de qué significa cada cosa. Entonces, como esto lo estamos viendo ahora, antes, yo creo que a más tardar el lunes, ya les voy a enviar la cápsula explicando estos temas. ¿Ya? Siguiente presentación. Entonces vamos a tener que los liberales en estos 30 años van a hacer reformas, van a hacer cambios. ¿Qué cambios son los que van a realizar ellos? Las reformas las van a copiar en el cuaderno, pero después que se acabe la clase. Ahí las copian cuando yo les comparta la presentación. Va a haber o va a existir una limitación del uso de las facultades extraordinarias del presidente en la declaración del estado de sitio. Quizá este concepto lo han escuchado hoy, que a veces cuando han habido problemas, por ejemplo, en la Araucanía, principalmente con los mapuches, se habla de que el presidente declara que esa región está en estado de sitio. Declarar una región en estado de sitio quiere decir de que hay un conflicto en donde el presidente le pide ayuda a las Fuerzas Armadas, principalmente al ejército, para tratar de mantener el orden dentro de ese lugar. Entonces va a haber un cambio en eso porque el presidente en el periodo conservador podía llamar a estado de sitio cuando a él se le antojara y por el motivo que a él se le antojara. Entonces los liberales dijeron, oh, a ver, ok, paremos.
está bien que haya un estado de sitio cuando hay algún conflicto, hay algún problema, pero si no porque al presidente se le levantó una mañana y dijo, ah, ya voy a poner una región en estado de sitio y lo hace. No, tienen que haber ciertos requisitos y nosotros como parlamentarios, como senadores y diputados, tenemos que estar de acuerdo en la decisión que está tomando el presidente. También, perdón, va a haber una reforma en cuanto a la incompatibilidad de cargos de nombramiento presidencial y cargos electos. ¿Qué quiere decir eso? No se podían suspender las libertades públicas ni detener a los parlamentarios. ¿Por qué? Porque el presidente hasta hoy en día tiene derecho a algunos trabajadores del Estado de nombrarlos él. Por ejemplo, hoy en día el presidente, él elige por decisión propia a quienes van a ser ministros de Estado. Pero también él elegía en este tiempo a los alcaldes, a los senadores, a los diputados, elegía a los concejales, elegía todos los cargos. Entonces, los liberales dijeron, no, tienen que haber cargos en que la gente elija a sus representantes, a sus autoridades, y otros que el presidente puede nombrar porque son cargos, digamos, que necesitan la confianza del presidente. Entonces, hoy en día, por ejemplo, el presidente puede nombrar por decisión propia a los ministros, por ejemplo, el ministro de Salud, el ministro de Educación, el ministro de Economía, pero van a haber cargos que los va a elegir la gente, como los alcaldes, los diputados, los senadores, los concejales, etc. ¿Ya? Otro cambio que van a hacer los liberales es la reducción del quórum o la reducción de la cantidad de personas para las sesiones de ambas cámaras del Congreso Nacional. A ver, ¿a qué se refiere esto con el quórum? Cuando hay una sesión o cuando hay una reunión en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores hoy en día, por ejemplo, y quieren aprobar una ley, hay leyes que tienen que aprobarse con que la mayoría de los miembros de la reunión estén de acuerdo. Eso se llama mayoría simple, o sea, el que tiene más votos que la mitad, gana. Pero también hay otras leyes que son como más importantes o son de más complejas, más complicadas, que piden que no solamente la mayoría esté de acuerdo, sino que un mayor porcentaje. Y últimamente, por ejemplo, cuando se han aprobado leyes, de repente en las noticias o en la radio dicen que se necesita un quórum o una mayoría, por ejemplo, de 3/5 o 2/3 de la sala. ¿A qué se refiere esto? Que, por ejemplo, ya no es el 50% más 1 para poder ganar algo, sino que si piden 2/3, quiere decir que los que estudian matemáticas y trabajamos, digamos, con fracciones y porcentaje, 2/3 es el 66% de las personas que asisten a una reunión tienen que estar de acuerdo con una idea para poder aprobarla. Y cuando dicen 3/5, 3/5 es el 60%, o sea, mucho más de la mitad de las personas que están en la reunión para poder aprobar, por ejemplo, una ley. A eso se refería con el quórum. Antes, el presidente pedía que fuera casi el 100%, todos tenían que estar de acuerdo. Pero si uno solo no estaba de acuerdo con alguna idea, no se podían aprobar las leyes. También otra reforma fue la simplificación del sistema de acusaciones hacia los ministros de Estado. Como los ministros eran de confianza del presidente en este tiempo, eran como muy amigos, para poder acusar o decir que un ministro no estaba haciendo su trabajo, había que hacer un montón de trámites y papeleos y tener testigos y muchas cosas que habían que hacer como para tratar de que ojalá nunca acusaran a ningún ministro de nada. Entonces los liberales dijeron no puede ser que estén tan protegidos estos ministros por ser amigos del presidente.
Entonces lo que tenemos que hacer es que sea más simple el poder acusarlos de algo y si hay que investigarlos, que se investiguen y si son inocentes, bueno, serán inocentes, pero si son culpables, tienen que tener un castigo de ser culpables si cometieron algo que no corresponde. Y por último, cambios en el sistema de elección de los senadores y reducción de su mandato de 8 a 6 años. En la República Conservadora, los senadores se elegían por 8 años. Y los liberales dijeron, no, es mucho tiempo, tiene que ser menos tiempo para que no se apituten en sus puestos. Así que los vamos a dejar de 6 años. Entonces fueron haciendo estos cambios para tratar de buscar el mejor bienestar del país, en este caso de Chile. Por lo tanto, entre estos 30 años, entre 1861 y 1891, se sucedieron los gobiernos liberales al tiempo que aumentaba también el poder de las nuevas aristocracias, los nuevos ricos, nacidos del comercio y la especulación financiera y las muy nacientes clase media y obrera. Hasta aquí, hasta 1861, en Chile existían, por decir, los ricos y los pobres. No había más personas. Pero después de esto, que empezaron a haber comerciantes, personas que compraban cosas y las vendían y ganaban dinero, tenían sus propios negocios, empezó a nacer la que se va a llamar hasta hoy en día la clase media. Y la clase obrera va a ser el grupo de personas que principalmente van a trabajar en las minas, ya sea de cobre, mina de carbón, minas de hierro, pero todo lo que tuviera que ver con la minería se va a llamar clase obrera o clase trabajadora. Por lo tanto, la República Liberal coincidió con el periodo de expansión territorial de Chile, cuando Chile empezó a buscar cómo crecer. Recuerden que la clase pasada hablamos de que Chile era bastante chiquitito en cuanto a territorio. En el norte habían territorios que no eran chilenos y en el sur habían territorios que tampoco eran chilenos. Y en esta expansión territorial está la ocupación de la Araucanía, incorporación de territorios ganados en la Guerra del Pacífico y la isla de Pascua a la soberanía chilena. Una época de fuerte desarrollo económico, aumento de la población y producción cultural. A ver, un fuerte desarrollo económico lo vamos a ver en la siguiente clase con la Guerra del Pacífico, porque al incorporar con la Guerra del Pacífico las tierras del norte, van a ser las que hoy en día, por ejemplo, es donde Chile tiene toda la extracción de minerales, principalmente el cobre. El aumento de la población se va a deber a que la gente ya va a ser más limpia, no van a haber tantas enfermedades, por lo tanto, eso va a hacer de que la gente no se muera tanto y al no morir tanto, van a nacer más niños y al nacer más niños va aumentando la población. ¿Ya? Finalmente, la República Liberal concluyó o va a terminar en 1891, después de presiones políticas ejercidas por la mayoría del quórum o la mayoría de los integrantes del Parlamento, y luego de los debates que estos sostuvieron con el presidente José Manuel Balmaceda respecto al presupuesto fiscal redactado por este último. Eso lo vamos a ver posteriormente a qué se refiere, porque aquí este presidente, todos los años los presidentes tienen que hacer un presupuesto para pedirle al Congreso, miren, yo quiero hacer tantas cosas en el país, pero necesito tanta plata. Entonces se le pide la plata al Congreso y el Congreso dice, ya sí, se justifica todo lo que usted quiere hacer y está pidiendo esta cantidad de plata, ya. El país le va a dar esa cantidad de plata para este año, para que la gaste, por ejemplo, haciendo hospitales, consultorios, carreteras, etc. Pero hubo un año en que este presidente quiso, digamos, que le aprobaran un presupuesto y el Congreso le dijo que no. Y este presidente, como él había pedido la plata y no se la dieron, dijo,
Ya, mala suerte, yo entonces voy a ocupar el mismo presupuesto del año pasado y me lo tienen que aprobar igual. Y ahí tuvieron un conflicto, porque el Congreso no le quería pasar plata y él estaba tratando de apropiarse de la plata igual para poder seguir funcionando. Dice, durante un par de meses Chile se sumergió en la llamada Guerra Civil de 1891 o Revolución de 1891, que además de terminar con 30 años de gobierno liberal, acabó con la vida del presidente Balmaceda y con varios de sus aliados, soldados del ejército chileno y partidarios, a causa de las batallas de Concón, el 21 de agosto de 1891, y de Placilla, el 28 de agosto de 1891, donde el presidente dimitió en su cargo o renunció a su cargo, se asiló en la Embajada Argentina en Santiago y dejó a un viejo héroe de la Guerra del Pacífico, Manuel Baquedano González, a cargo de la defensa de la capital, que también fue derrotado por parte del ejército congresista. Al terminar su mandato, se suicidó. Este tema de la guerra civil nos va a corresponder ver después de que veamos la clase de la Guerra del Pacífico. Ahora, hay un video que quiero que vean en su tiempo libre para la próxima clase, para el próximo jueves. Por eso, prepara tu próxima clase, en ella analizaremos la Guerra del Pacífico. Para ello, ve el siguiente video. Lo pueden buscar de las dos maneras que está ahí. El título es La Guerra del Pacífico en 9 minutos. Resumen, Chile versus Bolivia y Perú. Y ahí está el enlace del video de YouTube por quien quiera después copiar el enlace y buscarlo. Ahora, ojo chiquillo, aquí en la Guerra del Pacífico tenemos 3 países que participan: Chile, Bolivia y Perú. Nosotros acá vemos, como digamos podría pensarse como lógico, la Guerra del Pacífico la vemos desde nuestro lado, o sea, de cómo Chile vio la Guerra del Pacífico o cómo se hizo. Pero si nosotros estuviéramos en Bolivia, a lo mejor sería algo totalmente distinto, porque sería la visión de los bolivianos respecto a la Guerra del Pacífico, al igual que si estuviéramos en Perú, sería la visión peruana de la Guerra del Pacífico. Nosotros podemos decir, para nosotros ganamos la Guerra del Pacífico, nosotros incorporamos territorios a nuestro país, pero por ejemplo Bolivia puede decir, a nosotros nos robaron territorio, porque ellos perdieron la región de Antofagasta. Y Perú también podría decir, a nosotros nos robaron territorio, porque perdimos la región de Arica y Tarapacá. Entonces, todo va a depender de la visión y del lado que nosotros miremos la historia. Nosotros aquí la vemos desde el lado chileno, pero también hay un lado que es boliviano y un lado que es peruano. Y eso no tenemos que olvidarlo, que la historia no es algo que nosotros veamos y que sea así, por decirlo, de que lo que yo les digo es como una ley, es algo que solamente es eso. No, eso es lo que yo les doy la visión de Chile, como por ejemplo en este caso va a ser la Guerra del Pacífico. Pero como les mencionaba, en Perú puede ser una visión totalmente distinta y en Bolivia también una visión distinta. ¿Ya? Entonces, eso es para la próxima clase. ¿Ya? Una vez que les comparta la presentación en el grupo, ahí van a poder sacar el nombre del video o copiar, digamos, la dirección del enlace. ¿Sí? Sí. ¿Por qué me perdí si me tomó la reunión? ¿Mm? Pero gritó. Ya, Profe, lo repite, que se me salió y tuve que comenzar. ya. A ver, repito, ya, se salió la presentación también. Voy a proyectar la última diapositiva nomás, que es la que estábamos viendo. Ya, la última diapositiva decía, prepara tu próxima clase, en ella analizaremos la Guerra del Pacífico. Para ello, ve el siguiente video. O sea, de aquí al jueves, traten de ver el siguiente video. Ahí está el título del video, que se llama La Guerra del Pacífico en 9 minutos, resumen Chile versus Bolivia y Perú. Y ahí está el enlace de YouTube
para que copien la dirección para poder verlo, ¿ya? Al momento que yo ahora les comparta la presentación en el grupo, van a poder ver el enlace. La idea es que podamos ver el video para que tengamos algunas ideas antes de ver la clase, para que no lleguen, digamos, sin ninguna idea de qué es lo que va a pasar. Y también las cápsulas que les voy a enviar les va a servir, digamos, para entender qué estaba pasando en Chile, que llegamos al punto de tener una guerra. Que se pegó el internet. Ya, pero sí, Alexander, yo la clase la estoy grabando. Terminando la clase, yo la subo a YouTube y también les comparto el enlace. Entonces, cualquier cosita igual pueden entrar a la clase en YouTube y pueden volver a verla para ver alguna parte que no hayan escuchado, ¿ya? ¿Nos va a compartir el enlace? Sí, En el cuaderno. bueno, pero mejor. Así que eso, porque ya quedan 2 minutitos para terminar. Yo ahora termino la clase, empiezo a subir el video a YouTube y les comparto mientras la presentación en el grupo, ¿ya? ¿Están ahí todavía? Sí, están ahí todavía. Ya, chiquillos, desearles que tengan un buen fin de semana largo, aprovechen de estar en familia, recarguen pilas, recarguen energía, pídanle a los papás que los dejen dormir hasta un poquito más tarde, ¿ya? Aprovechen de dormir un poquito más tarde para recuperar energías, cargar pilitas y nos estaremos viendo la próxima semana. Y como les dije, a más tardar el lunes les envío las cápsulas de los conceptos que vimos en la clase para poder irlos aclarando, ¿ya? Un gusto, cuídense, que estén muy bien. Ya pasé lista porque la misma lista de orientación es la que se repite para acá, así que no hay problema. Así ¿No que pasó la lista? sí, pero voy viendo las camaritas que están conectadas y ahí paso lista. Así no los interrumpo. Así que eso, son las 12 justas. Cuídense. Bien, Bruno está saludando con un osito de peluche, así que nos despedimos de Bruno también. Cuídense mucho y la Sofi, a mí no me dejan dormir hasta tarde. Chao, chao. Y me despiertan a la hora de almuerzo. Chao, chao. Pero antes de la hora de almuerzo hay que despertar, pues, Sofi. Ya, cuídense, nos vemos. Chao, chao.